Hoy, a través de esta Biblia Reina Valera 1960, quiero informarles que los trinitarios son los que utilizan más esta Biblia. Ya sabrán quiénes son. Pero sobre todo, mi interés es hablarles sobre el apóstol Juan, la postura, el conocimiento y la relación que como cristiano él tenía para con Jehová Dios y con nuestro Señor Jesucristo, ya que el apóstol Juan jamás dijo que Jesús fuera el mismo Dios. A modo de ejemplo, vamos a ver algunos versículos para ver la diferencia de la verdad contra la mentira. En el Evangelio de Juan, o San Juan, como dice esta Biblia Reina Valera, el versículo 1 del capítulo 1, un texto donde se encierran los trinitarios y consideran, según ellos, que el Verbo es el mismo Dios. Pero vea usted en palabras de este apóstol, y dice así: en el principio era el Verbo. Pero quiero que también ustedes entiendan que cuando dice acá en el principio, no quiere decir de que Jesús ya existía antes de la creación. Porque si vamos a Apocalipsis 3:14, ahí vemos claramente que Jesús fue el principio de la creación de Dios, al igual que Colosenses 1:15. Así que cuando se dice que en el principio era el Verbo, da a entender en el principio de la creación por Dios. Bueno, sigo la lectura. Y el Verbo era con Dios. También esta expresión era con Dios hace alusión de la palabra que este Verbo estaba con Dios. Aunque es cierto, digo y repito una vez más que Jesús es un Dios, Gibor, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Pero Jehová Dios es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Así que el Verbo estaba con Dios. Y para estar con Dios, eso implica más de una persona. Y si vemos el versículo 14, referente a Cristo Jesús, dice que este Verbo fue hecho carne y habitó entre los humanos, y vieron su gloria. Vieron porque nosotros no estuvimos ahí. Por fe creemos de que esto así fue. Pero los apóstoles, en el caso del apóstol Juan, está corroborando de que él sí vio o vieron la gloria de Cristo, hecho ser humano. Sin embargo, si vamos al versículo 18, vea usted el contraste donde el apóstol Juan también dice que a Dios nadie le vio jamás. Y si nadie vio a Dios jamás, entonces ¿cómo es posible que a Jesús sí lo vieron? Y mientras que a Dios nadie lo ha visto jamás, ya que el unigénito Hijo, es decir, Jesús, Él lo dio a conocer así. El mismo apóstol Juan, solo que ahora en unas cartas que él también hizo por inspiración. Hizo primera, o escribió más bien, primera, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan 2:22 dice, este mismo apóstol Juan: ¿quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Y el Cristo quién es o quién era? Era una persona ungida, como lo fue Aarón, Saúl y Jesús mismo, porque fueron ungidos. Y si a ellos lo ungieron, ¿quién ungió a Cristo entonces? En este caso, fue el mismo Dios, su Padre, para apartarlo a un servicio especial. Así que el mentiroso es aquel que niega que Jesús es el ungido, en otras palabras, el ungido por Dios. Este es el anticristo, el que niega a Jehová Dios, el Padre, y al Hijo Jesús. Usted
ve la diferencia entre estos dos personajes importantes. Mente, primera de Juan, del mismo apóstol, en su capítulo 4, versículos 12. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Notó? Si nadie ha visto jamás a Dios, y luego él decía, o antes decía de que a Jesús sí lo vieron, entonces no son la misma persona. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que en el amor se refleja nuestro Dios Padre. Y luego vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículos 14 y 15. Veamos qué dice. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre que ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dice que el apóstol Juan testifica, no solo él, sino todos los apóstoles, que el Padre, es decir, Jehová, envió a su Hijo, tal como lo dice en el Evangelio del mismo apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16. Así que el Padre es Dios, y este Dios envió a su Hijo para salvar el mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Y de qué formas cree usted que Jehová Dios permanece con usted si usted niega a Dios el Padre? Si usted ni conoce a Jehová, usted se aferra solo al Hijo. El Hijo, nuestro Señor Jesús, nunca dijo que Él fuera el mismo Dios. Tome en cuenta lo que dice el apóstol Juan, no lo que estoy diciendo yo. Nuevamente, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, otra vez el ungido, el apartado, el escogido por Dios, el nombrado, es que es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ese es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pregúntese usted ahora, ¿quién engendró a Jesús? ¿Quién le dio vida a Jesús? Por supuesto, Dios, el Padre. Porque el Padre, Él no tuvo principio, Él es el Alfa y el Omega. En cambio, Cristo Jesús sí tuvo principio. Así que si usted ama a Cristo, excelente. Pero sobre todo tiene que amar a aquel que lo engendró. Y si ama a usted al que engendró, por supuesto tiene que amar también al que fue engendrado por él. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, también revelado por el apóstol Juan en la isla de Patmos. El mismo evangelista es el que escribió por inspiración el libro de Apocalipsis. Vea el versículo 14 del capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, es decir, Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así que Jesús fue el principio de la creación de Dios. Jesús fue creado. Si Jesús fuera Dios, no hubiera habido necesidad de que otro le diera vida y, por supuesto, le diera autoridad. Pero la Biblia corrobora de que Jesús sí fue creado. Por último, del Salmo 90, capítulo 90 del libro de los Salmos, versículo 2, referente a Jehová nuestro Dios Padre, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que antes de la creación y todo el universo, Dios nuestro Padre ya existía. Jesús ni siquiera existía, ni los ángeles, antes que Jehová nuestro Dios. Así que si Él es el principio de la creación de Dios, no confunda usted de que Jesús sea el mismo Dios todopoderoso, el Shaddai.
porque no lo es. Por último, el mismo apóstol Juan, en su capítulo 17, versículo 21, después de que él pidiera en oración a que sus apóstoles fueran uno, igual que Cristo Jesús, en unión con su Dios el Padre, en un mismo objetivo y propósito de adoración, tal como debemos de ser nosotros los ministros de Jehová Dios, de ser una solamente, un solo objetivo. Dice así, Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cree usted que Jehová Dios envió a su Hijo Jesús al mundo para que usted y yo encontremos salvación? Si así lo cree, y se toma usted la palabra de Jehová Dios como la verdad, usted de tal manera estaría y está haciendo la voluntad de Dios. Pero si usted niega a Jehová y confunde a su Hijo con el mismo Padre, usted está equivocado. Tenga cuidado desde ya. Pero queda cordialmente invitado a que venga al conocimiento exacto, y si le gusta esta información en cuanto a este estudio bíblico, comparta sin miedo, que la luz de la verdad llegue más lejos y muchos puedan ser salvos y así encontrar vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor, para la gloria de Dios Jehová el Padre. Amén.